Bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos por aquí nuevamente para continuar con el análisis, discusión, preguntas y comentarios de los temas que tenemos en estudio, ¿verdad? Como parte del segundo trabajo asignado en esta asignatura. Como ustedes conocen, tenemos en estudio los capítulos número 5 y 6 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, del autor Robert May y otros autores, ¿verdad? Pero Robert May es el principal, el importante, el más importante. En la clase anterior estuvimos analizando el capítulo número 5, el cual trata sobre la contabilidad de las actividades comerciales. Veíamos los principales temas de ese capítulo en la clase anterior, como son el ciclo de operaciones de una empresa comercial, la diferencia en las actividades de una empresa comercial y una empresa industrial, los sistemas de inventario que pueden llevar las empresas, inventario perpetuo, inventario periódico, inventario físico, la forma de determinar, ¿verdad?, el costo de venta cuando se lleva el sistema de inventario periódico, inventario físico, entre otros aspectos relacionados con las actividades de la empresa comercial. Hoy, entonces, vamos a analizar el capítulo número 6, ¿verdad?, que lleva como título Forma de organización empresarial, o sea, la forma que adoptan los negocios, las empresas, para organizarse desde el punto de vista legal y llevar a cabo sus actividades, sus operaciones. En ese sentido, como temas principales, tenemos en primer lugar las características del negocio de único dueño, segundo, las características de las sociedades, en tercero, las características de las corporaciones, como cuarto, evaluaciones financieras de los negocios de único dueño, sociedades y corporaciones, como quinto, presentación del capital en las diferentes formas de organización empresarial, como sexto, formas de administrar las diferentes formas de organización empresarial, séptimo, la ley de impuestos sobre la renta y su aplicación en las diferentes formas de organización empresarial, octavo, la doble tributación en las corporaciones, noveno, la ley número 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad en la República Dominicana, y 10, factores a analizar al seleccionar la forma de organización empresarial. Estos dos puntos últimos no están contenidos aquí en el capítulo, especialmente el punto 9, la ley número 479-08, sino que esta ley ustedes deben buscarla, la pueden buscar en internet escribiendo este número, ley 479-08 de República Dominicana, ¿verdad? Esto es para hacer un contraste, un análisis, que ustedes tengan la visión y conocimiento actualizado del régimen de organización empresarial que rige en la República Dominicana, ¿verdad? Ya que este libro
¿verdad?, está orientado a otros países, especialmente a los Estados Unidos, y el régimen de organización empresarial que rige en la República Dominicana puede variar en algunos aspectos, ¿verdad?, como ustedes lo van a poder ver cuando analicen la ley 479-08, que es una ley actualizada, moderna, ¿verdad?, la cual fue emitida en diciembre del año 2008, aquí en República Dominicana, elaborada por el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República. Estos son los temas, entonces, a grosso modo, que vamos a discutir, analizar. Ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento levantando la mano si quieren preguntar o aclarar algo, ¿verdad?, de lo que vamos a estar analizando, discutiendo, ¿verdad?, en esta sesión. Bien, comenzando con las características del negocio de único dueño. O sea, como ustedes conocerán, existen negocios, pequeños negocios, ¿verdad?, que se denominan negocios de único dueño, o sea que no están organizados como sociedades ni como corporaciones, sino que estos negocios han sido creados, ¿verdad?, organizados, y son dirigidos por una persona que es el dueño, ¿verdad? Y en ese sentido, pues estos negocios reúnen características legales, ¿verdad?, y de administración y de evaluación que difieren de los otros tipos de negocios. En el sentido de que un negocio de único dueño, ¿verdad?, es un negocio que ha sido creado por una persona física, una persona de carne y hueso, porque hay personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas son las personas como nosotros, ¿verdad?, como ustedes, como yo, ¿verdad?, y las personas jurídicas son las organizaciones que se han legalizado y han registrado su nombre y se han organizado conforme a la ley. UTESA, por ejemplo, es una persona jurídica, no es una persona física, sino una persona jurídica. El Banco Popular Dominicano, ¿verdad?, es una persona jurídica, o sea que ha sido creada y reconocida en base a lo que establece la ley, pero que no es una persona de carne y hueso, aunque tiene muchos derechos, ¿verdad?, igual que si fuera una persona física, ¿verdad? Tiene derecho a demandar, tiene derecho a ser demandada, tiene activo, tiene deuda, etcétera. En ese sentido, los negocios de único dueño están íntimamente mezclados con el dueño, y el dueño es responsable ilimitadamente. Joven, mire, trate de no hablarme aquí en el aula. Usted, ¿verdad?, me pregunta a mí, levanta la mano, cualquier cosa. Si no le interesa, ¿verdad?, puede salir. Joven, me pregunta a mí lo que sea. No me hable con el compañero ahora, mientras yo estoy explicando la clase. ¿Me doy a entender? Si usted quiere la palabra, levanta la mano. ¿Estamos claros? Para todos.
Bien, los negocios de único dueño, como su nombre lo indica, es un negocio que es de un solo dueño, ¿verdad? Y ese dueño es quien administra, quien maneja el negocio, y hay una íntima relación entre el negocio como tal y la persona física dueño del negocio. La persona física dueño del negocio es responsable ilimitadamente, ¿verdad?, de todo lo que suceda en el negocio, incluyendo las deudas que pueda incurrir el negocio y que le vaya mal en el negocio y después el negocio como tal no pueda responder. Entonces, el dueño es responsable ante los acreedores ilimitadamente, lo que indica que los acreedores, si no pueden cobrar su deuda al negocio, entonces le van a cobrar, ¿verdad?, al dueño del negocio. Y el dueño del negocio tiene que responder en forma personal, con sus bienes personales, de la deuda del negocio. ¿Me doy a entender? O sea, hay muchos negocios de único dueño, por ejemplo, todos los colmados, la mayoría de los colmados y negocios pequeños son negocios de único dueño, ¿verdad? O sea que esas son las características principales en términos de legal, en términos del aspecto contable, el aspecto formal, pues deben llevar su contabilidad como cualquier empresa, con la diferencia de que en lo que tiene que ver con el capital, pues se crean dos cuentas en el capital. Una cuenta, ¿verdad?, con el nombre del dueño seguida de la palabra capital, y otra cuenta con el nombre del dueño seguido de la palabra retiro. Una cuenta en la que contabilizarán los aportes de capital que hagan al negocio, y otra, ¿verdad?, de retiro, en la que registrarán todos los activos o valores que retiren del negocio, ¿verdad? O sea, cuando un dueño de un negocio, organizado como negocio de un único dueño, retira dinero, retira mercancía, registra activos del negocio, debe entonces registrarlo en la cuenta de retiro, el nombre del dueño seguido de la palabra retiro, y lo va a contabilizar al costo. No hay operación con el dueño del negocio, o sea, no se van a registrar al precio de venta, sino al precio del costo de lo que le costó originalmente ese activo cuando se compró, cuando se adquirió, cuando se incorporó al negocio. Las características de las sociedades. Las sociedades es otra forma, ¿verdad?, de organización empresarial. Una sociedad está formada por dos o más socios, ¿verdad? O sea, se puede hacer una sociedad de los alumnos de este curso, ¿verdad? Estará formado por 40 o 30 y pico de socios, ¿verdad? Cada uno de los miembros de este curso, ¿verdad?, sería un socio de esta empresa denominada Contabilidad 2, ¿verdad?, sección 017. Y en ese sentido, pues deberá haber entonces una cuenta de capital y una cuenta de retiro para cada uno de los socios. Hay que destinar, ¿verdad?, quién va a ser el gerente. Deberá haber una asamblea de socios que definen
el gerente para dirigir los destinos de la empresa, la marcha de la empresa. Pero todos los socios tienen las mismas responsabilidades, ¿verdad?, ilimitadas, ¿verdad?, en una sociedad general. Tienen responsabilidades ilimitadas, o sea que si la empresa, luego la sociedad como empresa, no puede hacerle frente a sus deudas, sus obligaciones, los socios, los 30 y pico de socios de esta sociedad denominada Contabilidad 2, sección 017, ¿verdad?, serán responsables personalmente, individualmente, solidariamente, ¿verdad?, sobre las deudas, obligaciones que incurra la sociedad como tal, que no pueda hacerle frente porque le haya ido mal en sus actividades. En ese sentido, pues sigue siendo similar al negocio de único dueño, de responsabilidad ilimitada, ¿verdad?, pero pudieran haber socios que sean solventes y otros que no sean tan solventes, y los acreedores pues pueden marcharle a cualquiera de los socios hasta cobrar sus acreencias. Vamos a decir que el socio que no tiene con qué pagar, bueno, bien, pero hay uno que sí tiene bienes, entonces puede ser demandado para el pago de las obligaciones de la sociedad. Cuando se trata de una sociedad general, una sociedad abierta, donde no se haya establecido limitaciones. Las características de las corporaciones. Las corporaciones, pues, varían, ¿verdad?, considerablemente con relación a los negocios de único dueño y las sociedades, en el sentido de que las corporaciones adquieren personalidad jurídica propia y los accionistas de esas corporaciones o socios solamente serán responsables, o lo más que pueden perder es de los aportes que han hecho a la empresa, pero no son responsables en lo personal, ¿verdad?, sobre las deudas que han incurrido la sociedad. De manera que la sociedad y los socios son personas independientes, ¿verdad?, y la sociedad como tal tiene su personalidad propia, sus responsabilidades propias, sus activos, sus deudas, etcétera, que son independientes, ¿verdad?, de las de los socios. Como tal, pues llevan todo un proceso legal para constituirse, tienen que haber unos estatutos formales de esas empresas, de ese tipo de empresas constituidos ya como corporaciones. Esos estatutos deben ser aprobados y haber una resolución aprobatoria de la asamblea de los socios fundadores. Esos estatutos y esas asambleas deben ser registradas en el registro mercantil que funciona en la Cámara de Comercio y Producción de cada provincia, donde se le emitirá un certificado ¿verdad?, de existencia, un certificado mercantil de esta corporación. De manera que adquiere, ¿verdad?, características diferentes a los demás tipos de organización empresarial, ¿verdad?, que hemos comentado. Las evaluaciones de los negocios de único dueño, sociedades y corporaciones. Cuando realizamos una evaluación financiera, ¿verdad?, de estos tipos de negocios, pues
va a variar de un negocio a otro dependiendo de su forma de organización empresarial. Cuando realizamos la evaluación de un negocio de único dueño, pues no hay tanta exactitud, tanta precisión en la evaluación. Y esta evaluación, aparte de evaluar el negocio, tenemos que irnos a evaluar a los dueños, ¿verdad? La capacidad, la situación financiera, ¿verdad?, de los dueños, porque al ser tan frágiles, ¿verdad?, y no tener personalidad jurídica propia, pues los activos de esos tipos de negocios pueden variar muy rápidamente. O sea, el propietario puede introducir activos en cualquier momento en el negocio, o puede retirar activos del negocio y tomarlo, ¿verdad?, para resolver sus situaciones personales o para crear otras empresas, otros negocios, otras empresas, etcétera. O sea que para tener una certeza en el aspecto financiero sobre la situación financiera de un negocio de único dueño, su resultado de operaciones, su flujo de efectivo, su solvencia, su liquidez, su rentabilidad, pues debemos, ¿verdad?, como les decía, irnos tanto en el negocio como también en lo personal del dueño del negocio, ¿verdad? Porque hay mucha fragilidad en cuanto al movimiento de recursos y activos del dueño al negocio y viceversa, porque el negocio en sí es negocio de único dueño, los activos son del dueño del negocio, ¿verdad? El negocio no tiene personalidad jurídica, no tiene, por tanto, activos en forma legal. Los activos corresponden al dueño y el dueño puede sacarlo del negocio en cualquier momento que quiera. En la evaluación de la sociedad, ¿verdad?, pues algo similar, solo que es más complicado porque habrán más de un socio, más de un dueño. Cada socio es codueño del negocio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tendríamos que evaluar el negocio, evaluar la solvencia, ¿verdad?, la capacidad de pago de cada uno de los miembros integrantes del negocio para poder tener una certeza, ¿verdad?, de si podemos o no, desde el punto de vista de una institución financiera, prestarle dinero o no, qué monto y bajo qué condición, a una sociedad abierta, una sociedad general. Y en ese sentido lo más conveniente sería cuando un banco, una entidad financiera vaya a otorgarle crédito, financiamiento a una sociedad, que sea garantizado en lo personal por alguno de los socios para mayor credibilidad. En lo que tiene que ver con las corporaciones, pues en la corporación la evaluación puede ser más correcta, más certera, más confiable, porque no hay esa interferencia, ¿verdad?, de los activos o propiedades del dueño, de los socios, con relación a la empresa. Aquí la sociedad tiene personalidad jurídica. Los activos que tiene la sociedad o corporación, ¿verdad?, pues corresponden a ella, a la corporación, y está dirigida regularmente por un consejo de administración y se considera como una persona jurídica independiente con relación a los socios. Presentación del capital en las diferentes formas de organización mercantil. En la sociedad, en los negocios de único dueño, como les decía inicialmente,
el capital está representado por una cuenta de capital, con el nombre del dueño seguido de la palabra capital y una cuenta de efectivo. En la sociedades habrán tantas cuentas de capital como socios existan. Si tiene 35 socios, la empresa habrá 35 cuentas de capital con el aporte de capital que ha hecho cada uno a la empresa y también sus respectivas cuentas de retiro, o sea que sería voluminosa en términos de detalle a nivel de auxiliares la cesión de capital de una sociedad y esta fuera grande, ¿verdad? En el caso de las corporaciones es diferente. Las corporaciones se conforman, ¿verdad?, con acciones de capital y habrá un libro, ¿verdad?, de acciones de capital donde el capital va a estar representado por un certificado de capital, ¿verdad?, de acciones de capital. Y ahí estarán todos los datos de los socios a nivel contable, pues se registra inicialmente el capital autorizado de la empresa y se crea una cuenta de acciones no emitidas. Y en ese sentido, a medida que se van emitiendo las acciones, ¿verdad?, se contabilizan, en primer lugar, debitando a efectivo en caja y banco con crédito a acciones no emitidas. El capital pagado se va a determinar entonces por la diferencia del capital autorizado menos las acciones no emitidas. O sea, si una empresa tiene un capital autorizado de 10 millones de pesos y la cuenta de acciones no emitidas tiene un balance de 3 millones de pesos, ¿verdad? Entonces el capital pagado lo vamos a determinar en términos global de 10 millones de pesos menos acciones no emitidas por 3 millones de pesos, ¿verdad? El capital entonces será 7 millones de pesos, capital pagado. Los detalles pues van a estar en el libro de acciones de quiénes son los integrantes de este capital, ¿verdad?, suscrito y pagado de la corporación. En ese sentido, no habrá cuenta de retiro, habrá una cuenta que se denominará utilidades acumuladas o retenidas, donde se llevará ahí el resultado de las operaciones, la ganancia o la pérdida que tenga en cada periodo, ¿verdad? Y para determinar el patrimonio total de la empresa será el capital suscrito y pagado más las utilidades acumuladas o retenidas y otras reservas de capital que se hayan creado. La ley establece, por ejemplo, que las empresas deben separar como mínimo un 5% de sus utilidades anuales para crear una reserva legal, ¿verdad?, como garantía, como soporte, ¿verdad?, de los acreedores de la empresa y como una forma de no distribuir todas las ganancias que ocurran en la empresa entre sus socios o accionistas, sino que vaya creciendo, ¿verdad?, una cuenta de capital denominada utilidades, reserva legal, que va a servir como garantía, ¿verdad?, de los acreedores, ¿sí? Y esta cuenta se va a ir incrementando hasta que llegue al 10% del capital suscrito y pagado de la empresa, ¿verdad? Ahí pues ya puede dejar de acumularse y separarse ese 5% de reserva legal en las organizaciones. Las
utilidades retenidas o acumuladas, entonces se utilizan para acumular ahí la ganancia que se van a repartir posteriormente como dividendos. Los dividendos es la distribución de la ganancia entre el capital suscrito y pagado, entre los poseedores, entre los tenedores de las acciones de capital de la empresa, que son los accionistas. Eso quiere decir que si una empresa, por ejemplo, tiene una ganancia de 5 millones de pesos, esta ganancia entonces se acumula en la cuenta de utilidades acumuladas o retenidas, y de esa cuenta entonces pues se decide aprobar un dividendo, vamos a decir, se decide aprobar el 50% de esas ganancias como dividendo. Entonces se declara un dividendo de 50% de 5 millones de pesos, 2 millones y medio. Esos 2 millones y medio se reparten en parte proporcional entre los accionistas, ¿verdad? Se determina cuál es la utilidad por acción, dividiendo las utilidades, ¿verdad?, entre la cantidad de acciones, y así se sabe cuánto le toca a cada uno de los accionistas de la empresa. Y de esa manera se reparte esas utilidades retenidas de las corporaciones o sociedades anónimas entre sus accionistas. Forma de administrar las diferentes formas de organización empresarial. Para administrar la forma de organización empresarial, pues va a depender de esta forma. Los negocios de único dueño, pues lo administra el dueño o designa un gerente. El dueño es el que toma las decisiones en el negocio, ¿verdad? Es quien tiene la autoridad para ya sea él administrarlo personalmente o para designar un administrador. El administrador es quien va a llevar a cabo las actividades diarias, va a tomar las principales decisiones de administración en este negocio. En una sociedad, pues las decisiones, ¿verdad?, o sea, se debe en primer lugar la asamblea de socios designar a un gerente, ¿verdad? Y ese gerente es quien debe entonces administrar la empresa, llevar a cabo el día a día, la planificación, la planeación, la organización, la dirección y tomar las principales decisiones. Y rendirle cuenta anualmente, porque está previsto en la ley de comercio, a la asamblea de socios, o sea, anualmente o periódicamente, como se lo hayan establecido los socios en la asamblea, en las resoluciones que estos hayan votado. En el caso de las corporaciones deben elegir un consejo de administración o junta de directores, el cual deberá estar formado como mínimo por 3 personas, ¿verdad? Debe haber un presidente, un tesorero y un secretario como mínimo. Pueden haber otra cantidad de integrantes de este consejo de administración, pero como mínimo por 3 personas: un presidente, un tesorero y un secretario. Y llevarán a cabo entonces una administración colegiada, donde
designarán un administrador o gerente, el cual deberá rendirle cuenta periódicamente, semanalmente, mensualmente a ese consejo de administración. Y el consejo de administración, a su vez, debe rendirle cuenta a la asamblea de socios o accionistas, ¿verdad? Anualmente, por lo menos, ¿verdad? Donde deberá presentar los estados financieros junto con un informe de gestión para, de esta manera, la asamblea de accionistas evaluar, ¿verdad?, si ha sido adecuada o no la gestión de esos administradores y descargarle su responsabilidad y ratificarle o no en el cargo a ese consejo de administración. La ley de impuestos sobre la renta y su aplicación en las diferentes formas de organización empresarial. O sea, en todos los países, incluyendo la República Dominicana, existe una ley de impuestos sobre la renta o código tributario, ¿verdad?, que es una forma de el Estado recaudar el dinero que necesita, ¿verdad?, para llevar a cabo los gastos públicos, ¿verdad?, establecer y materializar los servicios que debe dar el Estado, como el rector, el administrador, ¿verdad?, del país de que se trata. Y en ese sentido, las empresas, las diferentes formas de organización mercantil son responsables de pagar impuestos sobre sus ganancias y servir también como agente de retención para recaudar aquellos otros impuestos que deben pagar las personas físicas, ¿verdad?, o morales que realicen operaciones con dichas formas organizadas de llevar a cabo las actividades comerciales. En ese sentido, en lo que tiene que ver con las empresas de único dueño, como esta empresa no tiene personalidad jurídica, ¿verdad?, en sentido general, pues cada uno de los socios integrantes de ese tipo de organización debe hacer su declaración jurada anual en forma individual, en la que debe incluir, como otras actividades, otros ingresos, las actividades del negocio de único dueño. Sea la persona en términos personal, la persona física en términos personal, tiene que hacer su declaración de impuestos, donde incluya todas sus rentas, incluyendo la del negocio de único dueño. O sea, porque desde el punto de vista legal, este tipo de negocio, ¿verdad?, en sentido general, vamos a ver alguna particularidad de aquí en República Dominicana, no tiene personalidad jurídica. Igualmente las sociedades generales, pues también cada uno de los socios, en forma individual, en lo personal, debe hacer su declaración jurada anual ante la Dirección General de Impuestos Internos e incluir sus rentas personales, incluyendo su participación en la sociedad de que se trata, o sea, la ganancia que pueda recibir como miembro de una sociedad, pues la incluirá, ¿verdad?, en su declaración jurada anual. En cambio, las corporaciones que tienen personalidad jurídica independiente, pues los socios no necesariamente tienen que hacer
declaraciones juradas, sino que la sociedad como empresa hará la declaración jurada, ¿verdad?, de ella como tal, de la sociedad. Ahí incluirá sus ingresos, sus costos, sus gastos y su utilidad o pérdida, y pagará el impuesto correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley de impuestos, código tributario aquí en la República Dominicana. Que dicho sea de pasada, ¿verdad?, hubo una reforma fiscal a final del año 2012, y los impuestos sobre sociedades, ¿verdad?, sobre empresas, sobre corporaciones, que eran de un 25%, fueron llevados a un 29%, ¿verdad?, para irse desmontando año tras año. O sea, en el año 2013, que fue el primer año, sería un 29%. Para el año 2014, que está en curso, va a ser un 28%, ¿verdad? Y para el 15 sería un 27%. O sea que lo subieron del 25 a un 29, y ese 29 se va a ir desmontando hasta llevarlo a un 27%, ¿verdad?, para el año 2015. La doble tributación en las corporaciones. Se analiza también el capítulo sobre la doble tributación, el pago doble de impuestos que resultan de las actividades, ¿verdad?, comerciales que se llevan a cabo a través de corporaciones, porque están grabadas la ganancia que tengan las corporaciones y están grabados también los dividendos que reciban los accionistas como tales. O sea, que las corporaciones son de los accionistas, ¿verdad? Pero las corporaciones sí deben pagar su impuesto aparte de lo que pagan los accionistas. O sea que los accionistas, en sentido general, pagan una doble tributación. Una tributación general por lo que paga la compañía y una tributación personal por los dividendos, la repartición de ganancias que reciben de la compañía, porque ellos se les retiene en la propia compañía el porcentaje que deben pagar de impuestos sobre esos dividendos que van a recibir. La ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada de la República Dominicana. O sea, todo esto que hemos referido anteriormente y analizado se refiere a los Estados Unidos, ¿verdad?, donde fue hecho, está orientado este libro, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a referir a la ley número 479-08 de aquí de República Dominicana. En esta ley se establecen las diferentes formas de organización empresarial vigente aquí en el país, y varía un poco con relación a las que se han establecido, se han comentado ahí en el capítulo. Aquí hay 7 formas de organización mercantil, que son las siguientes. Están las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es diferente al negocio de único dueño. Viene siendo lo mismo, pero con otras características legales aquí en República Dominicana. En otros países
los negocios de único dueño, ¿verdad?, no tienen personalidad jurídica. Aquí se estableció que si se formalizan legalmente tendrán personalidad jurídica y por tanto el dueño del negocio de único dueño como sociedad de responsabilidad limitada no es responsable personalmente de la deuda del negocio que más tarde el negocio no puede hacerle frente. O sea que el negocio, o sea, la empresa individual de responsabilidad limitada es diferente al negocio de único dueño. Pero para ello tiene que formalizarse como tal, tener un contrato legal y estar registrado legalmente, ¿verdad?, en el registro mercantil correspondiente y llevar su contabilidad aparte como una persona jurídica separada, independiente. También está en nuestro país las sociedades en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo es cuando dos o más personas, ¿verdad?, se unen para llevar a cabo una actividad empresarial, una actividad de negocio, ¿verdad? En este tipo de sociedad, pues ahí prima lo de la responsabilidad ilimitada personal, ¿verdad? O sea, si tú y yo formamos una sociedad en nombre colectivo, pues tú y yo seremos responsables en lo personal de las operaciones de este negocio y de la deuda que este negocio no pueda hacerle frente posteriormente. Está también la sociedad en comandita simple, como una tercera forma de organización empresarial en nuestro país. La sociedad en comandita simple es una forma de organización empresarial en la que habrá dos tipos de socios. Un grupo de socios que se va a denominar socio de responsabilidad ilimitada, ¿verdad?, o socio comanditado, y otro grupo de socios de responsabilidad limitada, ¿verdad?, o socio comanditario, como se le llama. O sea que en los estatutos de una sociedad en comandita simple tiene que especificarse claramente, ¿verdad?, cuáles son los socios comanditados de responsabilidad ilimitada y cuáles son los socios comanditarios de responsabilidad limitada. Porque los socios comanditados, ¿verdad?, tienen que responder en lo personal con las deudas o obligaciones que la empresa como tal no pueda hacerle frente. Los de responsabilidad limitada, pues, solamente son responsables hasta el monto que tienen invertido en la empresa como tal. Tenemos también la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es también un híbrido donde habrá socios, ¿verdad?, que son de responsabilidad limitada y socios de responsabilidad ilimitada, con la diferencia con relación a la sociedad en comandita simple, de que va a estar formada la sociedad por acciones, y las acciones de capital, ¿verdad?, para los socios en comandita por acciones pueden transferirse de una mano a otra a través de endosos, cosa que en las demás formas anteriores mencionadas no se puede transferir, ¿verdad?, la participación de un socio a otro, sino que es algo personal. En el caso de las sociedades en comandita por acciones, los socios, ¿verdad?, que estén por acciones, ¿verdad?, pueden
vender su parte a otro socio posteriormente. Tenemos también dentro del grupo de formas de organización empresarial en la República Dominicana la sociedad de responsabilidad limitada, o sea, la denominada SRL, que son la mayoría de las empresas pequeñas que vemos en la actualidad. Le quiero que ustedes vean un negocio pequeño que dice que sé yo qué, SRL, ¿verdad? Es la forma más común, ¿verdad?, de organización empresarial en la República Dominicana. Diga. Sociedad anónima, pero esas son las menos. No, no existe ya. Fue eliminado en la ley 479-08. Desde el punto de vista legal, ya no existen las sociedades, ¿verdad?, la compañía por acciones, ¿verdad?, fueron eliminadas dentro de la forma de organización empresarial que existían hasta el año 2008. Es probable que ustedes vean todavía por ahí algunos letreros, porque no lo han actualizado, ¿verdad?, o porque no existirán en realidad, pero desde el punto de vista legal no existen ya, después de esta ley, de la entrada en vigencia de esta ley. Otra de las formas de organización empresarial que prevé la ley 479-08 son las sociedades anónimas o de la SA, como mencionó alguien por acá. Esas son las menos, ¿verdad? Y esta forma de organización empresarial está reservada para las grandes empresas, ¿verdad? Se establece en la ley que para organizarse como sociedad anónima deben tener un capital mínimo de 30 millones, ¿verdad? O sea que negocios pequeños no alcanzan, ¿verdad?, esta cuantía de capital, y estas empresas están previstas para empresas que vayan a comercializar, pretendan comercializar, vender, ¿verdad?, sus acciones o documentos de deuda, bonos, etcétera, papeles comerciales, a través de la Bolsa de Valores de República Dominicana u otra bolsa de valores internacionales, ¿verdad? Y tienen que ser reguladas todos sus movimientos, todas sus modificaciones de estatuto, aprobación de emisión de deuda, de capital, etcétera, por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. O sea que este tipo de empresas pues son monitoreadas y reguladas de cerca como si fuera un banco. Los bancos, las instituciones financieras bancarias en nuestro país, pues son reguladas por las autoridades monetarias del país, el Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Tienen que controlar, vigilar de cerca todas las actividades que llevan a cabo los bancos. Asimismo, entonces, las sociedades anónimas que emitan documentos de deuda y de capital y lo comercialicen a través de bolsas de valores, tienen que ser reguladas y supervisadas de cerca, así, por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Hay otra forma aún más de organización empresarial en nuestro país que se denomina Sociedad Anónima Simplificada, ¿verdad? SAS, Sociedad SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Esta
forma de organización empresarial también constituida por acciones. El capital está formado por acciones, pero debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley para este formato de organización empresarial, en la que se establece, entre otras cosas, de que el capital mínimo de esta empresa debe ser de 3 millones de pesos. O sea que está también previsto para ser utilizada en negocios pequeños, en empresas pequeñas, especialmente empresas familiares, con la particularidad que al ser constituidas por acciones, pueden venderse, pueden circular, pueden negociarse las acciones o pasar de una mano a otra, ¿verdad?, sin mayores restricciones, ¿verdad?, que las que se establecen en los estatutos. Esas son entonces las formas legales de organización empresarial de aquí de República Dominicana, que están establecidos en la ley 479-08, que ustedes deben entonces en su trabajo, para estar actualizados y tener ustedes también los conocimientos de aquí de República Dominicana, buscar esa ley, investigar y ver y comentar, ¿verdad?, las diferentes formas de organización empresarial que están previstas en ella, que son las que le hemos mencionado. ¿Para qué entonces tanta forma de organización empresarial? Bueno, para facilitar más las actividades de comercio, ¿verdad? Si usted quiere establecer un negocio de único dueño, de responsabilidad limitada, pues ahí tiene una forma legal para hacerlo aquí en República Dominicana. Si usted quiere crear una sociedad en nombre colectivo, bueno, pues la crea y no hay mayores problemas, ¿verdad? Si usted quiere crear una sociedad anónima simplificada, pues también lo crea, ¿verdad? No se necesita mucho dinero, ¿verdad? Tiene la ventaja de que el capital puede ser después vendido para adelante, si usted quiere, puede salir parte de esa inversión que usted haga como accionista de esa empresa, o si usted va a crear una gran corporación y va a emitir pagarés, deuda, papeles comerciales, etcétera, bonos, para ser negociado aquí en otros países del mundo, pues debe crear entonces una sociedad anónima, ¿verdad?, como se prevé, se está establecido en la ley 479-08. De manera que hay varios factores a analizar al momento de usted escoger una forma u otra, depende del objetivo, depende del capital, depende de las actividades a que se vaya a dedicar la empresa, etcétera. Pero hay formas de organización empresarial en nuestro país para que se faciliten las formas legales de crear empresas, ¿verdad?, y no hayan trabas, y usted tenga la, vamos a decir, la opción de coger la que mejor se adecue a su capital, a sus requisitos, a las características del negocio, entre otros aspectos. Bien, a grosso modo, estos son los temas importantes y el enfoque de este capítulo número 6 sobre las diferentes formas de organización empresarial, en la que hemos incluido, ¿verdad?, lo relativo aquí a la República Dominicana, que está contenido, repetimos, la ley 479-08. Si ustedes tienen inquietudes, preguntas, acotaciones, le damos el turno a ustedes para que formulen
sus preguntas, ¿verdad? Sus inquietudes, sus dudas, etcétera.